No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo, comenzar de nuevo. Y seguimos con más Hablemos Claro y Hagamos Algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Soy la doctora Ana Nemer y tenemos el gusto, el placer de tenerlo nuevamente en nuestra casa. Ya es un amigo de la casa, el doctor Marcos Sequeira, que además de abogado es contador. Y con todas las nuevas medidas que está queriendo tomar el gobierno, las consultas son muchas. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. La verdad que sí, me siento un amigo de la casa y un amigo suyo, por supuesto. Es un placer. Totalmente. Y aparte el apoyo que usted hace al periodismo independiente, que podemos hablar de todo y sin trabas. Así que una de las preguntas que le queríamos hacer es este proyecto del nuevo blanqueo que quiere hacer el gobierno, que usted ya supo contarnos que el anterior blanqueo había traído unas consecuencias no solamente económicas, sino de privación de la libertad a quienes se adherieran, y queríamos consultarles sobre este nuevo blanqueo que quiere hacer el gobierno. Bueno, efectivamente, en realidad es uno de los proyectos más espantosos que he visto a lo largo de los años de ejercicio de la profesión. Creo que sabrá, porque se hizo bastante público, que sin saber que era un canal kirchnerista, me entrevistaron de C5N y tuve un cruce ahí medio violento con el periodista que me cortó la comunicación. Que no les gustó lo que usted estaba opinando. No, porque lo presenté como lo que realmente, no solamente yo pienso que es, sino que esta es una posición que fue asumiendo prácticamente todos los especialistas en la materia. Esto no es ni un impuesto ni un blanqueo. Tiene las características de los dos. O sea, es un híbrido, que por supuesto no cumple con ningún principio básico que rige tanto en materia de regularización de deudas como en materia de impuestos. ¿Por qué se le ha llamado fondo? Bueno, algo parecido a lo que ocurrió con el impuesto a la riqueza. No se le llamó impuesto, se le llamó aporte voluntario, que de voluntario tuvo muy poco porque los que no lo pagaron están padeciendo las consecuencias de la persecución de la DGI. Y en este caso le han llamado un fondo. Un título bastante gracioso porque es fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que al parecer cuando lo presentaron en el Senado, que no es la Cámara Natural, esto tendría que haber entrado por diputados, no se tuvo en consideración ni siquiera cuál era el monto exacto de la deuda con el Fondo Monetario, porque se mencionó la legisladora un monto de 40.000 millones de dólares y el monto que uno puede extraer ingresando a la página del Fondo Monetario Internacional, en ese momento, esto es unos días atrás, llegaba a los 60.000 millones de dólares y totalizaba 170.000 millones de dólares la deuda externa argentina, considerando los otros créditos que son de mayor magnitud, como te das cuenta, con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Es un fondo para pagar una deuda que no es pagable. Pensemos lo que significa en materia de Producto Bruto Interno y lo que significa en un país que tiene déficits sostenidos de hace más de 30 años y que Uno se de los encuentra temas, doctor, virtualmente. que quería ir pararle un poquito, el tema de que el anterior blanqueo, muy bien nos había explicado, y el doctor es un docente, uno aprende mucho, en el cual si no ratificaban las provincias,
Entonces, esta protección que había en este primer blanqueo en el gobierno de Macri, al no adherir las provincias, quedaba un reconocimiento de una evasión, y que sabemos que si evadimos al fisco, vamos presos, es decir, que tenía hasta clientes presos. ¿Estos tienen el mismo marco, el mismo sistema que el anterior en cuanto a eso? No se sabe. No se sabe porque lo único que establece el proyecto es que para quienes no paguen el fondo, que dicho sea de paso, se trata de una ley que no tiene vigencia. La vigencia, dice el articulado, va a durar hasta tanto se cancele la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O bien, si el presidente decide ponerle antes una finalización. Pero en este caso, no se ha establecido una liberación de sanciones, sino que lo que sí se ha fijado es una amenaza de aplicar las sanciones de defraudación que están instituidas en el ámbito provincial, en el ámbito nacional, que llegan a ser multas en un caso de 2 a 6 veces, en otro caso de hasta 10 veces, penas privativas de la libertad que van hasta los 10 años por el régimen penal tributario, y además incorporado dentro de las penas la del delito para el enriquecimiento ilícito, que vendría a estar prácticamente definido en el último libro del Código Penal, el libro 13, y es conocido por todos como delito de lavado de activos, el lavado de dinero. Bueno, es uno de los delitos que también tiene una enorme complejidad que es prácticamente inaplicable. Y bueno, con incorporación al Código Penal, antes estaba una ley aparte, después entró dentro de la figura del encubrimiento agravado, en el artículo 277, y ahora en esta última reforma es un poco más asimilable. De cualquier modo, hay que tener en cuenta que durante todo el tiempo que rigió la ley no hubo una sola sentencia de condena. Es decir, algo parecido al fuero anticorrupción provincial de Córdoba, ¿no? Claro, acá no hay una sentencia. Control de la corrupción, nunca hubo. No, pero son todos muy buenos. Sí, la verdad. En tema de que esta persecución que se le está haciendo un poco a los empresarios, las pymes, la forma de protegerlos, porque en el origen de que ya ha sido un tema que no tendría que estar como origen en la Cámara de Senadores, sino la de Diputados, ya hay una falencia, ¿se puede hacer algo en cuanto a proteger a los distintos empresarios o las personas que se sientan con una persecución que podríamos hasta decir política? Mira, recién vengo de formar parte de una reunión con los decanos de las más altas casas de estudios que tienen Córdoba, universidades públicas y privadas en ciencias económicas y en derecho, y formularon a un par de especialistas, entre ellos, bueno, me honraron a mí también, y les explicaba que sí, efectivamente se puede hacer todo, porque si esto se toma como un impuesto, tendría que haber ingresado por diputado y no por el Senado, con lo cual el principio de legalidad se rompe. Si esto se analiza como lo que en realidad más parece ser, es un impuesto. Un impuesto con una parte de blanqueo, es cierto, pero es más un impuesto. Tiene objeto, tiene sujeto, tiene alícuotas que son tremendas, 20% para el que pague dentro de los 6 meses, espontáneamente, para el que pague después de los 6 meses, 35%, y para el que requiera de un llamadito por parte del fisco, el 50% de la alícuota. Bueno, ¿por qué se le ha dado el nombre de fondo? Porque se cree que de esa manera se puede escapar del cumplimiento de lo que son todos los principios, derechos y garantías que rigen en el ámbito del derecho tributario. Bueno, esto rompe con el principio de legalidad, rompe con el principio
por supuesto el de la Cámara de Origen, es claramente más que confiscatorio, es una expoliación. Pensar que el que tenga un departamento afuera del país que valga $50.000, lo va a tener que vender y disponer, si es que no tiene los $25.000 para pagar. Una alícuota de semejante tamaño, la verdad que no recuerdo locura. haber visto. Es una Es una locura. locura. La verdad que Es una locura. al La mismo indefinición, presidente de Estados Unidos manifestó que, es decir, le evadió el tema al nuestro presidente en cuanto al secreto bancario, a la protección también de los inversionistas, y también hay que pensar que también a nivel internacional se paga impuesto por tener una propiedad en otro país. Es decir, el tema de la doble imposición, doctor, ¿aquí cómo correría? bueno, acá no hay una doble, hay una cuádruple imposición. Porque primero el individuo que obtuvo ese dinero, salvo el supuesto de que lo haya hecho a través de el lavado de activos, que hay que aclarar que la República Argentina no es un país en donde se produzca el delito de lavado de activos, por eso no hay sentencias, y las causas que hay en los tribunales orales federales son de perejiles que venden un par de cigarrillos de marihuana, o sea, son absurdas, de forma tal que el hecho de que Argentina tenga firmado 150 tratados, como lo hablaba recién con el director regional de la DGI, de intercambio de información, no facilita lo más mínimo nada, porque esa cuestión de la múltiple imposición también se traslada a esta situación porque esos bienes que están situados en el exterior están pagando impuestos patrimoniales. Y la legislación madre en la República Argentina, que es la ley de impuestos a las ganancias, establece que esos impuestos patrimoniales pueden tomarse en la medida que sean semejantes, cosa que no ocurre acá porque esto le han dado el nombre de fondo, como pago o cuenta del impuesto en el país. Cuando se generó la riqueza, pagó el impuesto, salvo lavado de dinero. Vuelvo a decir, lavado de dinero no existe en el país porque es el país que tiene la presión tributaria segunda más grande del mundo. O sea, la gente que lava dinero lo hace en países que tienen baja o nula tributación. No van al país más caro que le lleva. Además pagó el impuesto a los bienes personales, pagó el impuesto inmobiliario provincial, pagó el impuesto inmobiliario municipal. Es decir, hay una cuádruple o quíntuple imposición. Referente al último blanqueo, pagó también un impuesto especial por ese último blanqueo. Que ese impuesto especial, vamos a recordar, que iba entre el 2 y el 5%, y que aún así logró una recaudación bastante pobre. Imaginémonos ahora con alícuotas del 20 al 50%, cuál es la recaudación que se puede llegar a esperar. Y respecto finalmente al tema que hice referencia de los 150 tratados que recién me lo mostraba el director de la AFIP La Cara que tiene Argentina, bueno, es cierto, están los 150 tratados, pero, por ejemplo, Estados Unidos no tiene ningún tratado, ni con Argentina ni con nadie. O sea que solicitar información a los Estados Unidos no es posible. Y países limítrofes en donde los argentinos han hecho las inversiones, y eso no es porque sean delincuentes, porque buscan seguridad jurídica, buscan seguridad en la vida, por ejemplo, Uruguay. Si bien existen acuerdos, los acuerdos son simbólicos, porque no los cumple Uruguay cuando se le solicita información y tampoco lo cumple Argentina cuando Uruguay se la solicita. O sea que está el acuerdo, pero es simbólico. Otro lugar donde hay un número significativo de bienes de residentes argentinos en el exterior es Panamá. Cuando cambió el régimen jurídico de la sociedad offshore Uruguay, los argentinos se fueron a Panamá.
Bueno, en Panamá sabemos lo que ocurrió, el escándalo con el Panama Paper, con el estudio de Fonseca. Se modificó el régimen societario para salir de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional, y se hizo lo mismo que Uruguay. Una vez que salieron de la lista negra, crearon, en lugar de sociedades offshore, fundaciones. Entonces todos los bienes de los argentinos que estaban a nombre de sociedades offshore panameñas y que antes habían estado a nombre de sociedades offshore uruguayas, ahora están a nombre de fundaciones panameñas. Y por supuesto, Panamá, uno puede ir con la orden más estricta y más amenazante, o una rogatoria, un exhorto de un juez nacional, y no obtener ningún tipo de respuesta. Lo mismo con Paraguay, donde también se ha ido una parte de la actividad económica de la República Argentina. O sea que la posibilidad de que verdaderamente esto tenga alguna hechura, de que Argentina, que no ha podido en este momento y hasta este momento identificar a los titulares de esas 500.000 millones de dólares que dicen que están en el exterior, no lo va a poder hacer ahora. Aunque levante el secreto bancario, el secreto bursátil y el secreto fiscal, porque de hecho ninguno de esos tres secretos rigen ya en la República Argentina desde hace mucho. Y la figura del colaborador, el colaborador eficaz, es decir, aquella entidad bancaria o no bancaria, bursátil, un agente de bolsa, que brinde información y al que se le va a dar hasta un 30% de lo que se consiga recaudar, al poco que uno lee cuáles son las consideraciones que se van a tener en cuenta a los efectos de valorar el aporte que está haciendo y si le corresponde o no el 30%, en un país conducido por mentirosos, ¿quién le va a poder creer que va a brindar información? Se va a meter en un problema grave, porque una entidad bancaria tiene una ley específica, una ley especial, por ejemplo, la ley 21.526 de entidades financieras, y esa legislación le obliga a guardar secreto bancario. Y esa legislación está inscripta en legislación internacional que versa sobre la materia y que tiene consecuencias incluso penales, la vulneración de esas pautas internacionales. Bueno, creo yo que se le va a ocurrir entrar en esta situación de denunciar a un cliente cuando no solamente lo va a perder el cliente, sino que va a tener que atravesar una demanda por daños y perjuicios y posiblemente una responsabilidad penal. Excelente, doctor. Vamos a hacer una pausa. Le voy a hacer una pregunta que me la va a contestar después de esta pausa. ¿Qué opina de esto que está diciendo Javier Milei de la dolarización de la economía y que ese sería el camino? ¿Cuál es su opinión? Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que ya seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo. Recuperar la risa, ensayar un canto, a bajar la guardia y extender las manos. Y seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Y estamos con el doctor y contador Marcos Sequeira. Hemos tenido una pregunta antes del corte que le hicimos, es esto de lo que está hablando el diputado nacional Javier Milei, de la dolarización de la economía. Queremos saber cuál es su punto de vista. Bueno, desde el punto de vista jurídico, dar primero esa opinión, porque debiera tener primero un andamiaje jurídico lo que se haga, es totalmente inviable, porque nuestra Constitución establece una moneda de pago, que es el peso en este momento, que ha ido cambiando de nombre, pero está claramente definida cuál es la moneda de curso legal en la República Argentina. No puede ser otra que el peso argentino. O sea que dolarizar, en el sentido que lo dice Javier Milei,
es que nos entremos a manejar todos con dólares, billetes, además de una cuestión práctica, diría imposible, porque ¿de dónde van a salir los dólares? Y ahí está el Banco problema, Central, el tema de acuñar la moneda. Es decir, bueno, nosotros no la acuñamos. obviamente que Argentina no puede acuñar dólar. Eso no es posible. Y volver a acuñar una moneda semejante a lo que ocurrió ya en varias veces, pero particularmente en forma bastante parecida a esta, solamente que no tan bárbara como lo plantea Milei, con el régimen de Cavallo, de la convertibilidad del 1 a 1, bueno, se podría hacer una maxi devaluación que, como hizo Cavallo, empobrecería todavía más la situación de los argentinos, que yo creo que ya no da para más, francamente, esta cuestión, porque más allá de las movidas políticas y todo lo que hay por detrás de la intención de evitar al actual gobierno, con todos estos movimientos, la verdad es que los planes sociales, todo esto, ya no alcanzan ni siquiera para vivir en la pobreza, en indigencia. Entonces, hacer una evaluación que debería ser la medida que simultáneamente se tome con la dolarización, creo que no es viable desde el punto de vista económico. Más allá que lo menos grave sería lo constitucional, pero no es una cuestión menor la pérdida de la soberanía que significa ceder el manejo del elemento fundamental de la economía, que es el que se establece para todas las transacciones. El generar un fondo, que sería otra alternativa, generar dólares, por ejemplo, a través de un espanto como este proyecto de fondos para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es realmente también una quimera, porque hace un ratito hablamos de un nuevo impedimento que se acaba de sacar de la DGI por estas horas, respecto de quienes quieran realizar exportaciones de prácticamente todo tipo de bienes y servicios, van a tener que pasar por un control adicional de la DGI para que se habilite el movimiento de divisas. Para peor, pero sabemos servicios que también, doctor. Servicios también. ¿Y cómo controlan el tema de servicio? Porque en la parte de mercadería ya está el nomenclador, pero en la parte de servicio no está reglamentado el tema. Está esta resolución, creo que es 5.305, trae un cuadrito donde están todas las actividades semejantes a la del nomenclador, pero están más reducidas porque están más generalizadas. Servicios en general, servicios profesionales en particular, servicios informáticos, que es algo que se exporta mucho en los últimos años en Argentina, que tienen mano de obra barata, también están incluidos. Pero bueno, ya había una serie de controles para cobrar una moneda de la mitad del valor real, porque recordemos que se exporta, se compran insumos con dólar billete, con el dólar que está en la calle, y se cobra la exportación después con el dólar de 100 pesos, con el dólar oficial, el único que reconoce que existe el gobierno. Entonces, generar divisas, eso no va a pasar. Y otra de las fantasías que tiene el Estado respecto de este fondo, volviendo al tema del fondo, es que obliga a pagar en dólar billete. O sea, en un país donde está restringida fuertemente la posibilidad de realizar operaciones en dólar billete, acá este impuesto solamente se puede pagar con dólar billete. Y entonces, bueno, si está limitada la compra, no podés comprar, claro, ni siquiera de forma legal. De a $200, de a $200. Ni hablar,
los bancos ya están limitando los $200, es decir, están limitando por una cuestión, no sé si es cuestión tributaria, presión del Estado, pero hasta los bancos los están limitando a esos 200 de cupo de antes. Y el que pide los $200 y lo obtiene, clavado que tiene un requerimiento de la DGI, aún por esos $200. O sea que cuando uno le pregunta a un amigo, a un familiar, ¿pido reintegro? El mejor consejo es no. No, ¿compro los $200? No, no los compres, porque te va a salir más caro después resolver el problema con la DGI. Qué mal que vamos, doctor. La verdad... La verdad que hay poca esperanza en este país para las pymes, para las empresas, para los profesionales. ¿Hay alguna salida que usted esté viendo como catedrático, como que está en contacto con la más alta capa de profesionales y estudiosos del tema? ¿Hay alguna salida que tenga Argentina? Yo creo que está, en primer lugar, muy contaminado el ambiente político. Es decir, la gente que tiene posibilidad de tomar decisiones que produzcan en el mediano o largo plazo un cambio, no está dispuesto a hacerlo. Me van a querer matar de las universidades privadas. Tengo a cargo dos posgrados en Buenos Aires y un posgrado ahora en Córdoba, pero, por ejemplo, no quieren volver a la presencialidad. No quieren volver a la presencialidad porque, claro, de tener un grupo de 50 alumnos, hemos pasado a tener 200 alumnos. Y no hace ni falta prender la llave de luz del claustro universitario. No están obligados. Es decir, si dispone que se quede la parte digital y no presencial, hay muchos que ni siquiera todavía han empezado. Hay universidades que, por ejemplo, la UTN recién en mayo comienza, estamos hablando que odontología están abriendo abril, hay muchas, y hasta septiembre la parte, sí. Es decir, dicen que el costo y el ahorro que se ha producido en las universidades por esta de la virtualidad, pero nadie sabe dónde fue ese dinero que se ahorraron, tampoco hay un control, ¿no? Es como que un arma de doble. Sobre todo, bueno, en ambos casos, en la universidad pública y en la privada, igualmente, pero los que estamos en la docencia, de hace tantos años, tenemos muy en claro la diferencia que existe entre el aprendizaje presencial y esta clase de aprendizaje. Yo como profesor de posgrado y dando clases este año y el año pasado en España, en Alemania, pensando en la seriedad de los alemanes, me dirijo a los alumnos que tienen ahí una foto y son abogados que ya tienen una especialización en derecho penal y están haciendo ahora en derecho penal económico. Me dirijo a ellos por el nombre y no me responden, es decir, no están presentes. Ponen la foto y se van, no sé qué tomarán los alemanes. No, pasa lo mismo acá, ¿no? El tema de la virtualidad ha perdido el contacto directo, quizás uno también es antiguo en ese aspecto, la presencialidad da el momento, pero es cierto, la virtualidad ha posibilitado que mucha gente que no podía estudiar antes ahora lo pueda hacer, así que todo tiene su pro y su contra. Así que, muchísimas gracias, doctor. Me gustaría que cierre esta entrevista con un parecer, una opinión sobre Argentina, la realidad actual y hacia dónde vamos. Bueno, la realidad actual yo creo que está en una de las épocas de crisis más aguda que ha atravesado nuestro país. Y esta crisis aguda no solamente se exterioriza desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Es decir, tenemos con esto de los planes sociedades que están ya destinadas al fracaso, destinadas a no acceder a la educación, destinadas a
vivir cubriendo el mínimo de sus necesidades y por supuesto sin ningún tipo de cultura del trabajo. Remover eso cuando ya estamos por la tercera generación con esta misma situación, creo que es difícil. ¿Qué veo como positivo? Yo en la docencia distingo muy claramente, hablando ahora estrictamente del país, y refiriéndome a la única carrera que estoy dando, que es de posgrado, pero veo que hay un grupo de alumnos, de colegas que realmente se preocupan y tienen todas las pilas puestas y que, sin lugar a duda, respecto de la mayoría, que es el 90%, que se inscribe para tener un título de especialista, hace trampa en los exámenes porque uno se da cuenta. Bueno, se va a diferenciar muchísimo esta parte, la parte que está asumiendo la perfección técnica hasta donde puede ser a través de una carrera de posgrado, de un doctorado o hasta de un postdoctorado, sobre lo demás. Y creo que en ellos hay que tratar de depositar la confianza. Lo más problemático es lograr que se queden en el país, porque muchos casos, muchos alumnos que he tenido los últimos años, están haciendo las especializaciones acá en el país por una cuestión económica, pero ya tienen la idea, en el exterior sale mucho más caro, pero ya tienen totalmente tomada la decisión de irse a vivir al exterior. Y en el exterior tengo alumnos que se han ido a lugares remotos y han estado 1 año, 2 años, no lo voy a mencionar, ¿no? En estos lugares y ahora han pasado a trabajar, por ejemplo, como auditores senior en empresas madrileñas en España. O sea, el salto en tan poco tiempo es impresionante para el que realmente tiene la vocación, la capacidad y está dispuesto a realizar el esfuerzo, ¿no? Y bueno, la tarea nuestra es insistir sobre estas cuestiones. Por eso, bueno, cada vez que en lo particular a mí me convocan de la universidad o de las universidades para dar algunas opiniones sobre temas como el que vos me estás consultando, bueno, uno va, pero la verdad es que sabe que es una pérdida de tiempo, porque... Muchísimas gracias, doctor Marcos Sequeira, nuevamente en nuestra casa, su casa, hablando claro como siempre, y bueno, poniendo un cuatito de realidad que nos hace falta, y sabemos que cualquier problema tributario tenemos al estudio contable y jurídico Sequeira y Asociados. La verdad que en el segundo piso de la Bolsa de Comercio vamos a poder asesorarnos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ana, y a todos los amigos del programa. Y hacemos una nueva pausa. No se vayan, que ya seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo.